Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Se comienza Ya Somos Grandes. Diego Leuco no está de vacaciones, ha tomado unos días de descanso, pero el jueves que viene ya vuelve con su programa, como siempre, a las 22 en TN. Pero está Marcela Pagano, está Santiago Fioriti. Hoy tenemos un programa especial. Yo quiero decirles que estaba previsto hablar de seguridad con el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, pero obviamente el acuerdo del Fondo Monetario Internacional firmado en estas últimas horas o anunciado en conferencia de prensa por Sturzenegger y por Nicolás Dujovne es el tema central de esta noche, así que vamos a tener invitados sumamente importantes. Está obviamente Marcela Pagano, el señor Santiago Fioriti. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo va, Franco? Si me pierdo me avisan. Pero dale que va. Bueno. Igual hoy no te vas a perder. No. La que tenés al Esto lado es es importante. recordatorio. Lo único que importa es esto. ¿Qué vamos a contar sobre estos 50.000 millones de dólares? Vamos a contar la economía que se viene en función de este anuncio. Porque claro, el anuncio tenía adosado un plan económico. Te lo vamos a estar desglosando y te vamos a contar qué va a pasar con tu salario, con tu capacidad adquisitiva y sobre todo con el futuro de Cambiemos. Bueno, y además Santiago Fioriti tiene como siempre el dato político y además esto, Santiago, tiene un impacto político muy grande. ¿Cómo lo ves al presidente Macri y qué va a hacer en las próximas horas? Mira, te voy a contar el próximo viaje de Mauricio Macri y qué se pone en juego con este acuerdo políticamente. 2019 está al alcance de la esquina y el gobierno se juega mucho con este acuerdo. Te voy a contar todo lo que se habló hoy en la Casa Rosada. Bueno, muy bien, viaje de Mauricio Macri en las próximas horas. Enseguida en los estudios de Todo Noticias está Martín Redrado, que fue presidente del Banco Central y además, bueno, es un economista importante que nos va a dar su mirada sobre este acuerdo con el FMI. Además está Eduardo Amadeo, un diputado nacional de Cambiemos, que respalda fuertemente al gobierno, así que va a ser interesante escuchar a los dos la mirada política y la mirada económica de este importante acuerdo. Ahí está Eduardo Amadeo, enseguida vamos a estar con él y se está sentando el señor Martín Redrado, a quien también vamos a preguntar detalles, obviamente, de este acuerdo que anunció el gobierno nacional. Pero vamos a hablar de las secciones que tiene Ya Somos Grandes. Marcela, Santiago, ¿las cuentan ustedes las secciones que tenemos? Te vamos Spoiler. a mostrar un número, porque nuestro spoiler de hoy está dedicado a una comparación numérica. Sí. Dos números que te voy a mostrar ahora y en instantes la inflación de la que somos todos presos. Y en un ratito, en el tema político, te voy a contar dos secretos, Franco. Mira, Dos secretos. me encanta. Uno, que es muy importante porque es un dato que no trascendió todavía, es un funcionario que le robaron el auto oficial. Le robaron el auto. Es insólito. Un auto oficial que fue robado en la ciudad de Buenos Aires. Segundo secreto del día. ¿Qué estrella de la selección argentina cenó en Olivos antes de viajar al Mundial? Por Mauricio Macri y otros dirigentes importantes del gobierno. Bueno, enseguida el secreto de Santiago, los secretos de Santiago Fioriti. Pero así arranca Ya Somos Grandes. Hemos acordado un stand-by de acceso elevado, el monto de 50.000 millones de dólares. La solución a nuestros problemas como argentinos depende de los argentinos y que no hay magia, que el Fondo Monetario nos puede ayudar, pero que resolvamos nuestros problemas depende de nosotros. Bueno, ahí está. Ya estamos con Martín Redrado, que lo importante es escuchar qué tiene para decir sobre este acuerdo del Fondo Monetario. Gracias por venir, Martín. Bueno, ¿está de acuerdo con haber ido al Fondo Monetario Internacional y con el monto del que está hablando, 50.000 millones de dólares? Mire, más allá de lo que se ha dicho hasta ahora, yo creo que es importante mirar para adelante y aportar soluciones en un momento tan delicado como el de la Argentina. En principio, el acuerdo con el fondo cumple con una cuestión de manual que se hace cuando uno tiene una crisis como la que ha tenido la Argentina cambiaria. Es tratar de pasar por encima de lo que esperábamos todos. Es decir, sorprender y sorprender para bien. Ustedes y en todos los portales estamos viendo un número, 50.000 millones, que sin duda ha sobrepasado las expectativas del mercado y eso sin duda lo que busca llevar es tranquilidad, sobre todo desde el punto de vista financiero. Lo que hace es darnos un horizonte en términos de financiamiento, da tranquilidad en ese aspecto. Yo espero que se pueda complementar con un programa que ponga en marcha la producción, porque los números que vemos en materia del Fondo Monetario son números fiscales, son números
muy agresivos que buscan llegar al equilibrio fiscal el año 2020. Es creíble, básicamente, los números que se dio, que por ejemplo, tener una inflación de junio a junio del año que viene del 21%, como explicaban en la conferencia de prensa. ¿Por qué no tenemos una inflación del 2018 y hacemos ahora, digamos, desde junio de este año a junio del año que viene? Bueno, lo que pasa es que la inflación de 2018 va a estar probablemente en los cálculos que hacemos en nuestro equipo de inflación capital en un 27,5%, por lo tanto es mejor mirar para adelante y no mirar para atrás. Tenemos todo el impacto de la devaluación que está golpeando muy fuerte sobre precios, lo saben todos los que nos están mirando, cuando van a comprar alimentos, que realmente sin duda hay un golpe muy fuerte, entre el 5 y el 10% de los precios de los productos básicos que necesitamos. Por lo tanto, bueno, lo natural es que el gobierno hable de aquí para adelante. Bien, Martín, ahora seguimos con las preguntas con Martín Redrado, enseguida con Amadeo, pero Marcela Pagano nos va a dar algunos datos del anuncio para que todos estemos, digo, a quienes se lo perdieron, estén atentos a lo que se anunció hoy. Estaba Duhovne, estaba Sturzenegger, presidente del Banco Central, y el ministro, gran ministro coordinador. Vamos a repasar algunos de los conceptos básicos, ¿no? Para empezar a entender de qué números estamos hablando de este programa económico que propuso el gobierno al Fondo Monetario Internacional y que atañe al año que viene. Fíjate, vos recién lo explicabas bien. Se habló de una inflación que no es la de este año, sino de la del 2019. En este programa, la meta que se imparte el gobierno es de alcanzar una inflación del 17%. Es decir, como bien explicaba Redrado, una reducción de 10 puntos porcentuales en la inflación. Bien. Importante. Eso es inflación, pero claro, no fue lo único que se anunció. También esto me parece que tenemos a la persona ideal para sentarse acá y explicarlo, porque se habló de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Qué significa esto? Bueno, le están dando mayor independencia a un Banco Central que sucesivamente, ante los cambios de gobierno y administración, ha sido una vaca lechera que abastecía a los gobiernos para financiarse. Es decir, se había reemplazado el acceso a los mercados internacionales por, de alguna manera, el financiamiento intrapúblico. Se acabó la maquinita, dijo hoy Sturzenegger. Yo le quiero preguntar a Redrado, porque él fue presidente del Banco Central, quiere decir que él tenía la maquinita. Entonces, ahora le preguntamos. Y también tuvo que pelearse para que no desfinanciaran al Banco Central. Pero bueno, acá tenemos que hablar también de dólares, porque claro, todo redunda en divisas y este financiamiento viene a redoblar un poco el acceso al financiamiento. Y acá hay una condición. Si hay un Banco Central independiente, también tiene que haber un mercado independiente. Y acá la promesa que hizo el Banco Central es que el tipo de cambio va a ser flotante. Va a haber una oferta, va a haber una demanda y va a fluctuar en función de lo que el mercado dicte. Y hay que decir también que Sturzenegger aportó un apartado dentro de la conferencia de prensa cuando se lo pregunta y dijo, se reservó una carta, dijo, si es necesario, el Banco Central va a intervenir, pero en la medida que sea posible va a ser un mercado libre. No puramente, pero la mayor parte del tiempo. ¿Una más? Y claro, bueno, acá los números fiscales. Sí. Acá tenemos que hablar de que el costo fiscal de este programa lleva a que el déficit fiscal el año que viene sea del 1,3%. Para bajar a tierra, ¿de qué estamos hablando? De acá al año que viene hay que serruchar el gasto en 240.000 millones de pesos. Es un número muy relevante y es un número que va a vincular a una reducción en la obra pública y a una reducción en los fondos que van a las provincias. Marcela, el gobierno se compromete en el 2020 lo mismo que ingresa, se gasta. Equilibrio No se gasta fiscal. más de lo que ingresa. 0% equilibrio fiscal. 2021, superávit. Le preguntamos a Martín Redrado, ¿es creíble todo esto? Bueno, es creíble si ponemos en marcha la economía, digamos, con un crecimiento tan magro como el que estamos proyectando, es un crecimiento del 1% este año y quizás un poquito más el año que viene, va a ser difícil llegar a esta meta fiscal o vamos a estar siempre corriendo detrás de los acontecimientos. El programa, es importante ordenar las cuentas públicas, pero esto no alcanza. Es necesario también generar un programa que ponga en marcha la inversión, que ponga en marcha las exportaciones, y hasta ahora no hemos escuchado nada de eso. Pero Martín, me pregunto si es un ajuste feroz esto que va a hacer el gobierno, ¿no? Es un ajuste muy fuerte, digo, inesperado. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Lo va a ajustar? Bueno, a ver, Marcela recién dijo algunos de los rubros. Está el rubro gasto de capital, que es infraestructura, está el rubro transferencias a provincias, está el rubro subsidios económicos,
también hay que hacer mucho en la micro del gasto. Hasta donde hoy me dijeron la Casa Rosada, con eso que ustedes están mencionando, no alcanza. Bueno, por eso, ahora voy más. Digo, hay que hacer mucho en la micro del gasto. Usted fíjese los contratos por consultoría que había en el sector público, 15.000 millones de pesos, muchos de esos casos tercerizados con universidades públicas para evitar los procesos de licitaciones públicas. Yo le aseguro, Santiago, que si usted mira repartición por repartición, las compras que hace cada uno de esos organismos públicos, hay mucho para trabajar, hay mucho para ver, hay mucho para transparentar, pero le repito, no solamente hay que pensar en el ordenamiento del gasto público, sino que hay que pensar cómo crecer, porque la relación gasto público con respecto al producto tiene que ver con ordenar el gasto público, pero hacer crecer el Producto Bruto, y esa es la asignatura pendiente que tiene el gobierno. Martín, yo tengo una inquietud, a ver si usted nos puede aclarar. ¿Qué pasa si Argentina no puede cumplir con algunas de estas metas? ¿Se frena la línea de financiamiento? No, el fondo tiene habitualmente lo que se llama un perdón, en inglés un waiver, depende del grado de incumplimiento que tenga Argentina semestre por semestre. Y lo que se hace es, se repactan las metas. Usted puede tener, por ejemplo, en este escenario que a mediados del año que viene no se cumpla por algún motivo, se tengan que repactar y el gobierno debe comprometerse a qué cosas, qué correctivos va a poner para poder llegar a la meta de ese. La gente se tiene que preocupar más de la cuenta, digo, porque ya el ajuste genera rechazo, el FMI, todas las encuestas indican que la gente no está a favor de este acuerdo, casi el 80% se muestra en contra, el gobierno insiste que es la única salida. Pero es que la gente se acuerda, Santiago, ¿sabes qué? De la historia con el Fondo Monetario Internacional. Hace muchos años que no hay un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Hasta dónde hay que preocuparse? Bueno, hay que preocuparse si nos quedamos solo en esto, porque, reitero, si el sendero que nos está planteando la política económica es simplemente un sendero de ajuste, estamos en un sendero de achicamiento, de hacer más pobre la economía argentina. Yo estoy convencido que tenemos todas las posibilidades para hacer lo contrario, para poner un programa económico que genere estímulos a la producción. ¿Cómo se estimula la producción? A través de incentivos impositivos, a través de incentivos crediticios, utilizando la banca pública o ANSES para proyectar y para promover y para brindar crédito a largo plazo, y también abriendo exportaciones argentinas. Parece fácil decirlo, porque cuando uno escucha a los economistas enredados como usted, a los que antes... Yo lo hice, no es no de hablar. Yo estoy pensando, antes del programa yo había visto, por ejemplo, todos van a acordar, de De la Rúa cuando dijo en el año 2000, qué lindo es dar buenas noticias, y hablaba del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el famoso blindaje. Había funcionarios que eran lo mismo que en ese momento. La pregunta es, digo, si antes salió mal, ahora ¿por qué tiene que salir bien? Y prometo que la pregunta se la hago a Amadeo después para que también la responda. Pero, ¿por qué ahora va a salir bien? Yo no dije que iba a salir bien. Ahora, yo dije que traía aire financiero y dije falta respuesta en lo productivo. Entonces, estamos viendo una parte de la película. Entonces, estamos diciendo, vamos a ver, y digo, lo importante es que el gobierno no crea que solamente de ordenamiento fiscal se puede vivir, que eso es lo que pasó precisamente en el 2001, tratar de achicar, de ajustar, y usted siempre llega tarde. Si al lado de eso usted nos plantea un programa económico que busque incentivar la producción, incentivar el empleo, bueno, la economía argentina va a tener pareciera ser que hasta ahora se está haciendo todo al revés. Tenemos una tasa elevada y empresas quejando y golpeando la puerta del Ministerio de Producción diciendo con este nivel de tasas no podemos endeudarnos para tener más capital de trabajo. Empresas que están suspendiendo personal y que hay un compromiso incluso pactado hoy con la CGT para que los empresarios dejen de suspender o de frenar el desempleo. Digo, y por otro lado, usted decía la asistencia de un ANSES, pero la ANSES está dependiendo constantemente del financiamiento del gobierno, del Tesoro. Sí, una parte. Usted tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el FGS, tiene hoy casi más de 1 billón de pesos que lo está asignando hoy a distintos instrumentos financieros, en muchos casos con poca transparencia, hay algunos casos que están ya en la justicia, pero que debieran utilizarse para poder financiar la producción. La banca pública, bueno, fíjese usted el caso del Banco Provincia. Ayer el Banco Provincia, ese tipo de banca pública me gusta a mí, que está buscando cómo utilizar, digamos, cuál es la ventaja de los bancos públicos que tienen fondeo a muy bajo costo. ¿Por qué? Porque todos los empleados públicos
de la provincia, de la nación, del Poder Judicial, depositan a costo cero. El Banco Nación dice que se tiene que retirar del juego del crédito porque ya no puede subsistir prestando. De hecho, se retiró del mercado de hipotecarios. Bueno, tiene que seleccionar a dónde. Obviamente no hay pesos para todos. Seleccionó mucho el mercado hipotecario. Yo creo que es un mercado mucho más para el sector privado. En todo caso, un banco central que da un horizonte de tasas de interés mucho más largo del que tiene ahora y le permite al sector privado, al sistema financiero privado, poder prestar y estar entonces los recursos del Banco Nación, utilizarlos para los sectores productivos. Bueno, enseguida vamos a estar con el cara o seca del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Se lo vamos a preguntar a Martín Redrado. Enseguida vamos a estar con Eduardo Amadeo también, con su mirada, su opinión de este acuerdo con el Fondo Monetario. Pero Mauricio Macri, nos contaba Santiago Fioriti, está viajando a Canadá. Se va a ver justamente con Christine Lagarde, Santiago, con la directora del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo viaja Macri a Canadá? Finalmente viaja en vuelo privado. Se había anunciado que iba a ir en vuelo de línea. Bueno, esto no va a ser así. Me acaban de confirmar hace un rato que viaja en vuelo privado. La cumbre es muy importante, son los países más importantes del mundo, son las principales economías. Estamos hablando de Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón y el Reino Unido. Macri es invitado como anfitrión del G20 que se va a hacer en Buenos Aires. Lo invitó Trudeau, el presidente de Canadá. Se va a ver con él, justamente con Trudeau va a tener una bilateral y se va a ver con Lagarde, justamente la foto que estaban esperando en el gobierno después del acuerdo. Una foto donde Macri va a intentar demostrar que los países más importantes del mundo apoyan a la Argentina. Ustedes saben que hoy en Argentina Macri tiene un apoyo más débil que el que tiene afuera. Por lo menos así lo reconocen también en la propia Casa Rosada. Le va mejor a Macri cuando viaja, lo elogian, cuando viene acá los números dicen que está por abajo del 50%. Es una foto que políticamente, digo, hablando del país, sí, de los argentinos, es una foto que capitaliza políticamente a favor, que es positiva esa Bueno, foto. claramente la de FMI para los argentinos no rinde, pero Macri va a estar con presidentes muy importantes, economías, Redrado les puede contar mucho mejor, ¿no? Pero va a estar el presidente de Estados Unidos, que es amigo de Macri, va a estar Trudeau, va a estar Angela Merkel, con quien también tiene una bilateral Mauricio Macri. Allí va a pedir inversiones con Trump, se va a ver seguro, todavía no está confirmada la bilateral, pero se van a ver, va a haber una foto con Trump. Y Macri va a intentar demostrar que la Argentina volvió al mundo, que van a venir inversiones. No está la lluvia de inversiones que se había anunciado, pero según Macri el crédito sigue abierto. Y para el mundo Argentina es importante, Santiago, ¿por qué? Digamos, por lo que pasa en la región, por cómo está Brasil, por lo que puede pasar en Colombia. Lo que se habla, mira, a mí me tocó viajar con Macri al exterior en varias giras. Lo que se habla es el fin del populismo en la Argentina. Macri hace que la Argentina vuelva al mundo, así lo ven los principales presidentes. De hecho, el préstamo se destraba justamente después de una serie de cuestiones que fue cumpliendo. Metas algunas no se cumplieron, como la de la inflación, pero Macri promete que se va a cumplir en 2019, que va a bajar el déficit fiscal, que es la principal inquietud que tiene el fondo, y que en todo caso la Argentina va a iniciar un periodo de ajuste, pero también de crecimiento. Digo, esto parece muy optimista, planteado así, pero bueno, es el objetivo que está buscando Macri. Bueno, ¿tenés datos, Santiago, de 2019 o es muy pronto para hablar? Digo, el acuerdo Bueno, está firmado, o por lo menos está anunciado, son 50.000 millones de dólares. Como contaste, la mayoría de la gente no está muy de acuerdo con que se vaya al fondo. ¿Qué pasa con el 2019? Bueno, Porque andan dando encuestas de todo. Sí, no, te lo digo muy claramente. La semana pasada, aquí en este estudio, Marcos Peña dijo que Macri va a ser el candidato a la reelección. Hay gente que está tirando que podría ser Vidal, que Macri se podría bajar. Bueno, a mí eso no me consta. No solo eso, creo que Macri ya está decidido por la reelección. Dos datos. Macri se juega con este acuerdo su reelección. Si le sale mal, no hay reelección posible. Segundo, después del Mundial Macri va a dar señales concretas de que quiere ser presidente después del 2019 hasta el 2020. Un dato que agregó Santiago, si te sumas, el peronismo también está fragmentado y hoy pasó algo importante y es que le están vaciando en el estadio en Ferro, digamos, a Gioja, que mañana tenía un evento importante. Es decir, que los gobernadores peronistas están dando una señal a Barrio Nuevo y a Gioja de que quieren otro peronismo, sin Cristina y sin Barrio Nuevo. Mira, yo creo que todavía están mirando qué hacer, están viendo cómo le va a Macri. Hay muchos gobernadores que se dicen peronistas, que lo son, que son opositores, pero que al mismo tiempo se sientan con Frigerio, se sientan con Macri, se sientan con Marcos Peña, y creo que están evaluando hasta dónde Macri le va a dar o no para ser reelegido. Bueno, está Eduardo Amadeo, se lo vamos a preguntar enseguida, ¿no? Además, cómo ve el peronismo, no solamente al gobierno. Pero vamos a volver a Martín Redrado, ¿sí?
Bueno, ¿cómo lo ve el panorama 2019? Digo, el aspecto político del 2019. Yo creo que puedo aportar más en el área económica, visiones que... ¿Lo trabaja usted, por ejemplo, para el peronismo? No, yo trabajo profesionalmente en mi equipo, Fundación Capital, que ya tiene 24 años, en organismos multilaterales de crédito, trabajando en distintas... Y no llamó ahora a Duhovne, que llamó un montón de economistas. Lo he visto al ministro hace un mes, antes de la crisis, hablo en el programa habitualmente. No publicito cuando voy a ver a los ministros porque me gusta decirles lo que les tengo que decir y no estar hablando... ¿Cómo le va a Duhovne? Es un economista muy sólido, de los mejores macroeconomistas que tenemos en la Argentina y por supuesto todos queremos que le vaya muy bien. Está claro que lo que necesita Argentina es un plan económico. Por ahora tiene un programa fiscal. Muy buenas cosas las que hay para el Banco Central. Vos trataste de trascender hacia adelante en términos de independencia. Ahora, ¿dónde está el programa para hacer crecer el consumo, la inversión y las exportaciones? Si eso no está sobre la cancha, los momentos que vamos a tener en la economía argentina no van a ser. Vos preguntando de la maquinita... Te quería aportar un dato, Franco, que tiene que ver con Duhovne, justamente Redrado lo mencionaba. ¿Sabes que fue una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional que el gobierno argentino tuviera un ministro de Economía con poder? Hace muy poquito no existía ese cargo. Macri lo cree especialmente a partir de las negociaciones de Duhovne, su propia casa, con la GAN. Claro, y además el fondo necesita un interlocutor, no puede estar hablando con 5 ministros para acordar una carta de intención. Hay un concepto en inglés que es central, que es accountability, que es rendición de cuentas. Es un concepto en inglés, tenemos que decir 3 palabras para decir lo mismo, ¿no? Claro. ¿Quién rinde cuentas? Bueno, el fondo quiere uno solo que le rinda cuentas y ese es el ministro. Y ese es Duhovne. Lo de la maquinita, porque hoy lo dijo Marcela, el presidente del Banco Central, ¿no? Dijo, bueno, siempre en la historia argentina tuvimos inflación, los argentinos tenemos 70 años de historia de inflación porque el Banco Central usa la maquinita, quiere decir que emite pesos para financiar el gasto. Hay que decir que se mantuvo el financiamiento del Banco Central al Tesoro en estos 2 años. Bajó nominalmente cuando... No se cortó, de cuajo. Podría haber hecho un cambio de política, no se eligió hacer eso. Sí, hizo gradualismo en ese sentido. Recordemos, él tomó el actual presidente con una asistencia al Tesoro de 160.000 millones de pesos, la bajó 10.000 millones de pesos nominalmente en los 2 años, con lo cual en términos reales, con un 50% de inflación, bajó mucho más, con lo cual ya estaba en ese sendero, pero ahora lo va a hacer de manera mucho más determinante. Bueno, vamos a ver cara seca, así que prometimos, Marcela. Pequeñas definiciones económicas, pero para poder entender un poco más con vocabulario llano de qué se trata el futuro que se viene económico. Y vamos con un caro seca que arranca también con definiciones para Redrado económicas. Bueno, a ver. Caro seca, vení, Marcela, conmigo. Ya es un clásico esto, Claro. Si no te... Ya somos tarde, no me que solo con caro seca. Bueno. Financiamiento, claro. Este es el gran tema, ¿no? La gran incógnita. ¿A dónde va el financiamiento de Argentina? ¿Va el financiamiento del Fondo Monetario? No queremos preguntarle si usted hubiese acudido o no, porque dijo hay que mirar para adelante. Ahora, miramos para adelante. ¿Qué va a pasar con las provincias? ¿Tienen que salir a emitir? ¿Qué va a pasar con los municipios? ¿Con qué se van a financiar las cajas que no llegan a cubrirse y que están en rojo constantemente? Bueno, hay que decir que las provincias, Marcela, están teniendo un mucho mejor comportamiento que la nación. Cuando uno mira el déficit consolidado de las provincias, es 0,8% del producto con respecto a 5 puntos que tiene la nación. Con lo cual, lo que van a depender es mucho menos de transferencias. Hay provincias que están mucho más complicadas, por ejemplo Chubut, por ejemplo Santa Cruz, y otras provincias que están mucho mejor, como por ejemplo la provincia de Córdoba, o ahora este año la provincia de Salta, que tiene equilibrio presupuestario. Entonces, va a depender provincia por provincia y estará en la capacidad de negociación que tengan con el Estado Nacional o eventualmente que puedan salir al mercado internacional, con permiso, por supuesto, del Ministerio de Hacienda. Perfecto. Bueno, debería bajar la tasa, ¿no? Para esas provincias también ahora con el Fondo Monetario. Absolutamente. Vamos con un tema que atañe a todo ahorrista argentino y porque la memoria de los argentinos hace que volquemos a la divisa que es el dólar. El dólar. El dólar está con un tipo de cambio a cuánto. el dólar está con muletas ahora. La
primera muleta es una tasa del 40%, que es una tasa irrealista para cualquier pequeña y mediana empresa y que es el primer desafío que tiene el Banco Central, de bajar esa tasa de interés y también de correr la otra muleta, que es esa oferta. Ustedes saben que hay hoy 5.000 millones de dólares ofertados a 25 pesos. Esa muleta hay que sacarla y bueno, vamos a ver cómo reacciona la gente hacia adelante, cómo reacciona todo el público hacia adelante. ¿Es barato o es se caro a 25 pesos? Como toda pregunta difícil, depende. Si la inflación empieza a bajar, no es caro. Ahora, lo que podemos decir es, hasta ahora vemos una presión permanente. Es decir, el hecho de haber dejado esa barrera en 25 ha hecho que todos los días la gente está presionando un poquito más para ver hasta dónde va esto. ¿Y hay una proyección de Fundación Capital para diciembre del dólar? Sí, por supuesto. ¿Cómo termina el año? Nuestra proyección, queremos ver dónde se estabiliza en estos, cuando se implementa el programa del fondo. Lo que sí podemos decir es que dejamos atrás un error muy importante. No hay más atraso cambiario. Uno de los principales errores que nos llevó a esta situación fue haber dejado el dólar planchado, subir la tasa de interés, alentar dólares golondrinas. Eso ya no va a ocurrir más. Hacia adelante lo que podemos decir es que la tasa de inflación va a ser bastante parecida a la tasa de evaluación. Yo no estoy cerca del 17, creo que es el 19% la visión de Fundación Capital para el año que viene, pero lo que podemos decir es que veamos cuál es el piso de estabilización en los próximos 30 días del tipo de cambio y a partir de allí que va a seguir la tasa. No me querés decir el número, Martín, ahí te tuteo. Claro, porque, ¿sabés? Hay un trascendido muy fuerte del mercado de los últimos días, que de hecho aparentemente volcó un retraso en el anuncio y tiene que ver con una objeción, que tiene que ver el número del dólar. Algunos técnicos del Fondo Monetario Internacional me contaban en Washington que veían un dólar más cerca de 27 pesos para que sea más sana la economía argentina. Y otros economistas locales decían un dólar a 27 hoy y está ya todo por los aires. Por eso se mantiene en 25,50. Pero claro, cuando hablamos de ahorro, hablamos de la posibilidad de ahorrar, pero no todos pueden. Y las paritarias hasta ahora ha sido un eje de debate. Hoy tenemos una CGT que logró un 5% extra de incremento. Sin embargo, ¿cómo quedan las paritarias este año? ¿Por detrás de la inflación? Lamentablemente quedan por detrás de la inflación y deberíamos pelear justamente, si queremos que no se atrase el consumo, es que las paritarias igualen la tasa de inflación. Si no, cae el salario real y si no, indudablemente sentimos el efecto en los bienes de consumo en el supermercado. Claro, porque vos recién mencionabas la inflación y el poder adquisitivo de la gente, ¿tiene que ir en línea con la inflación o hay años donde el Estado o el gobierno necesita hacer ese ajuste donde la gente termina ganando menos que la inflación real, como estaba previsto para este año, ¿no? Bueno, es muy importante que veamos sector por sector y digamos, los salarios tienen que ver con la productividad. Hay sectores que son más productivos y que pueden, por lo tanto, pagarle por encima de la inflación a sus trabajadores. Lo que tenemos que apuntar es que la economía en general, primero, que sea más productiva. ¿Cómo logramos que sea más productiva? Pagando menos impuestos. ¿Cómo hacemos que se paguen menos impuestos? Ampliando la base de tributación. Y nadie acá me preocupa que no estemos hablando de una economía que crece. ¿Cómo se crece? Generando incentivos. Hay que pagar menos impuestos, pero que los pague mucha mayor cantidad de gente. Hay un plan en marcha sobre ese tema, pero me quedo con algo que... No solo el blanqueo de trabajadores. No, hay algunas situaciones económicas puntuales que van a tener facilidades de pago, pero me quedo con una definición que usted dio hace un rato, el crecimiento. Y para que haya crecimiento tiene que haber poder de compra, para que las empresas vendan, porque si no venden no hay crecimiento. Así que paritarias, podemos decir que es un eje clave para 2019. Es un eje clave y lo que va a determinar si esto se mueve como está previsto, que se mueva por detrás de la tasa de inflación, es que a algunos sectores les va a ir bien y a otros sectores no les va a ir tan bien. Es decir, vamos a tener una economía heterogénea en términos de su comportamiento. En el medio hay una pelea entre los gremios y el gobierno, ¿no? Hoy hubo una cita en la Casa Rosada porque los gremios le están pidiendo a Macri que las paritarias no pueden quedar en el 15%, que es el objetivo oficial. Macri va a firmar un decreto por el 5% para los próximos 2 meses, pero no alcanzan y los gremios van a insistir con más aumento después del segundo semestre. Bueno, un tema clave, ¿no? Porque también atañe a los gastos de salarios del Estado. Y el último punto, y no es menor, allí vamos, la tasa de interés. Claro, algunos ahorran en pesos y otros en dólares. Pero no solo es el ahorro, también hay gente que necesita endeudarse o que tiene deudas. ¿Qué va a pasar con la tasa de interés en pesos? La tasa de interés tiene que bajar, ojalá lo haga rápidamente. Nosotros proyectamos una tasa de interés del 30% para fin de año. Bueno, Del 40 al 30. 30%. ¿Sigue siendo alta? Es muy alta todavía. Es muy alta, sobre todo frente
preguntarle a cualquier pequeña y mediana empresa que tiene que ir a cambiar, que le pagan a 60 o a 90 días y tiene que cambiar un cheque y tiene qué rentabilidad necesita esa pequeña empresa para poder O sea que pagar. no estaría en línea con ese crecimiento que usted decía antes que es necesario. Exactamente. Es otro de los pedidos del fondo este. Este es otro de los pedidos del Fondo Monetario del Gobierno. Yo quiero preguntar algo, yo sé que Redrado sabe mucho de la macro, pero me parece que hay mucha gente que está mirando que quiere saber alguna cuestión Vamos a dar más de finanza personal. adelante. Con este escenario, digamos, este año, toda la gente que tenía el sueño del crédito hipotecario, de la casa propia, ¿le conviene o le conviene esperar que empiecen a bajar las tasas? Buena pregunta. A mi juicio va a bajar la tasa de inflación, quizás no por las buenas, sino por las malas, porque va a caer el consumo y por lo tanto las empresas no van a poder trasladar los aumentos de precios al consumidor. Por lo tanto, si estás pensando en tomar un crédito hipotecario y no tenés ya algo en vista, yo te diría, mi consejo es esperar hasta fin de año que la tasa de inflación baje y entonces tomar un crédito con UVA va a significar que la cuota no sea mayor todos los meses. Bueno, lo mismo para préstamos personales o tarjeta de crédito, digamos, tratar de esperar un poco que bajen las tasas. Que baje las tasas es un momento para, así como el gobierno va a tratar de ajustar sus gastos, es un momento de no gastar más allá de nuestras posibilidades y por lo tanto no es un buen momento para endeudarse. Bueno, recién nos contestó Redrado que obviamente él trabaja en lo privado, que viaja mucho a Estados Unidos, tiene un montón de Lo clientes. llaman mucho la Casa Rosada también, ¿eh? Sí, bueno, contó que estuvo con Ducom y demás, pero hay una foto ahí dando vuelta con un candidato ya del 2019, ¿no? Así es. Surtubey. Sí, en realidad fui invitado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Ahí disertamos con un dirigente industrial muy importante, que es el hermano del gobernador, pero sí tuvimos una charla con José Urtubey, un dirigente importante de la Unión Industrial, pero sí después la actividad principal fue una tarea profesional que fue disertar en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, como lo hago en muchos lugares del interior y que además me gusta mucho en el interior porque en las preguntas y respuestas te aseguro que vas modificando también y tomándole el pulso a las economías regionales, dando mejores soluciones y también tuvimos un encuentro donde hablamos de economía y por supuesto de qué soluciones cada uno ve para Argentina, por supuesto cada uno de su punto de vista. ¿Le gusta a usted como candidato? Yo prefiero dar mis opiniones en los términos, porque creo que lo mejor que puedo hacer es dar opiniones profesionales. Además yo vivo de mi credibilidad a mis clientes, por lo tanto vivo de que mis proyecciones sean las correctas y por lo tanto sobre eso estamos trabajando y de dar soluciones también profesionales a la gente. Gracias, gracias Martín Redrado por estar en Ya Somos Grandes. Está Eduardo Amadeo, ¿sí? Después de la palabra de Martín Redrado vamos a escuchar al diputado de Cambiemos su mirada sobre el Fondo Monetario Internacional. Pero tenemos muchas preguntas para Amadeo, si lo beneficia Macri, cómo está la oposición respecto a ir al Fondo Monetario Internacional. Ya vimos lo que pasó en el Congreso la semana pasada, vamos a contar ahora a Amadeo, con el peronismo que le votó este año una ley en contra, una derrota fuerte al gobierno nacional. Pero enseguida, antes de Eduardo Amadeo, tenemos spoiler alert con Marcela Lara. Te había dicho que eran dos porcentajes y que los íbamos a comparar. Uno de ellos, 38%. El otro, 10,5%. ¿Te lo revelo ahora? ¿Y sí? Bueno, 38% y 10,5%. Empiezo por el 10,5%, menor. Eso es lo que se supone por los privados que fue la inflación, porque todavía no tenemos el dato oficial. 10,5% fue la inflación de febrero a mayo, ¿sí? Terminó mayo, medimos inflación a febrero. ¿Por qué tomamos de febrero a mayo? Ahora te lo voy a revelar. Pero quédate con ese 10,5% de inflación. En igual periodo hubo algo de la economía que aumentó un 38% y que es muy importante porque es una inflación que nos tiene presos a todos, ¿eh? No es algo que vos digas, esto puedo prescindir, porque tiene que ver con tu salud. Y de eso vamos a estar hablando. Bueno, 38%. ¿Qué es lo que aumentó? 38%, contalo por favor. Bueno, pagar hemos 10,5, repetí el número 10,5. 10,5 inflación febrero. A mayo es la inflación que relevan los privados porque, insisto, el dato de inflación de mayo del INDEC no lo tenemos publicado. Entonces tomamos 10,5%. No va a estar muy lejos de esa predicción. Y 38% es lo que aumentó un medicamento y que es la referencia del mercado, porque fueron varios los que en promedio en ese periodo aumentaron un 40%. Pero tomamos uno, que es grave, porque no podés dejar de tomarlo. Y seguro que si sufrís diabetes lo conocés, quiero leerlo porque realmente la droga es difícil. Simvastatina, ¿sí? Muchos lo deben conocer también
también porque baja el colesterol. Es necesario. Una persona no puede vivir sin esos medicamentos. Este medicamento es uno de los tantos que ha subido en promedio un 38% en el mismo periodo que 10,5% subió la inflación. ¿Y por qué hago hincapié en esto? La inflación de la que somos todos presos es la inflación de los medicamentos. La salud es algo de la cual uno no puede prescindir. Y hay que hacer hincapié en algo. ¿Quiénes son los dueños acá de esta inflación? ¿Por qué el 38%? ¿Por qué tomamos de febrero a mayo? Porque acá está contemplado lo que significa el coletazo de una devaluación en este sector. ¿Sí? Es la devaluación, la primera devaluación que tuvimos en el año, ¿sí? Cuando pasó de 18,74 a casi 20, 21 pesos el dólar. A partir de ahí tuviste un salto brusco. No estamos contemplando la devaluación de ahora, eso lo vamos a ver en lo que sigue, en lo que es junio y julio. Pero hasta ahora, solo con una devaluación, fíjate cómo triplicó esta industria el índice promedio de inflación. Y es importante hacer hincapié. Cuando yo voy y pago un medicamento, cuando vos como consumidor vas a una farmacia y pagás, ¿quién se queda con la mayor tajada? El 80% de lo que pagás se lo llevan los laboratorios. Un 5% los distribuidores de ese medicamento y un 15% las farmacias. Y la mala noticia es que acá en Argentina pasa algo que no pasa en otros países del mundo. Que hay grandes empresas que son dueñas de esta triple cadena. Laboratorios, tienen distribuidoras y algunas también tienen farmacias. Es decir, que son ellos quienes fijan todos los precios de una misma cadena, la cadena de la que somos todos presos. Bueno, ahí está el dato de Marcela Pagano sobre un negocio justamente con un sector muy sensible como es la salud. Aprovechando este tema de la inflación, ahí siempre, ¿no?, quienes sacan... Hay ganadores y perdedores en esto. Quiero ir un paso más adelante, porque hay quienes dicen que el control de precios no es bueno y que nunca sirvió en Argentina. Sí. Hay que decir que hay sectores y sectores. Quizás en góndola no hace falta un control de precios, pero fíjate lo que pasa acá. De diciembre del 2015, este mismo medicamento, que aumentó un 38% en lo que va de febrero a mayo, aumentó un 149%. Casi un 150% de incremento para estos consumidores que son pacientes y que no pueden prescindir de esto. Y no, tomamos algo que es de uso común, sí, que es muy recetado en Argentina y que traza un promedio, porque muchos medicamentos, incluso hasta la aspirina me comentaban también, han aumentado en línea con esto. Entonces, ¿será el momento de plantear si no tendría que ser necesario un control de precios, al menos en esta industria? Bueno, justo el sector de los empresarios, ¿no? Los que supuestamente muchos creían que Macri tenía una gran relación con muchos de ellos. Oligopolio. Y son los que le dan dolores de cabeza con la inflación. Santiago Fioriti tiene los secretos, prometió 2 secretos para hoy. Sí. Antes de hablar con Eduardo Amadeo, Santiago Fioriti, contanos alguno de los secretos que Mira, te voy a contar 2 secretos. ¿Qué estrella de la selección argentina? Me dice que los tiro un poquito porque son muy importantes, son divertidos. ¿Qué estrella de la selección argentina estuvo en Olivos? ¿De qué habló con el presidente Macri? Parece que Macri le preguntó, bueno, ¿y Sampaoli? ¿Y vamos a ganar el Mundial? ¿Y quién va a ser la figura? Bueno, todo eso se le preguntó Macri a una estrella de la selección argentina. También te voy a contar qué funcionario fue asaltado en las últimas horas. Le robaron el auto oficial, un auto de esos de alta gama que llaman la atención. Bueno, fue asaltado a punta de pistola. ¿Pero se dieron cuenta que como oficial es ladrón? En un ratito, Marcela, ahora no puedo. te lo guardaste para el final. Bueno, fantástico. Lo guardaste para un ratito. Gracias, diputado Eduardo Amadeo, por estar con nosotros. Yo se comentaría más. Bienvenido. Empezar con el tema del Fondo Monetario. Sí, claro. Le sugiero, perdón, me meto con la producción, que inviten a Sergio Casinotti, el director del presidente del PAMI, porque nosotros hemos hecho un acuerdo con los laboratorios el año pasado, muy duro, Sí. por el cual ellos pueden aumentar por debajo de la inflación sus remedios, 5% por debajo, y ya hicieron un descuento que le salvó al PAMI 4.000 millones de Es pesos. cierto, para el PAMI, pero no todos son Por eso, puede ser que pacientes de PAMI. alguno de estos medicamentos tenga un problema, pero como es un tema muy sensible para la gente, pero también para nosotros, desde el gobierno, hagan un bloque con... Pero ya que se me Amadeo, por pero- ejemplo, ¿por qué le dan la espalda a los empresarios a No, nosotros Mauricio hemos- Macri con los aumentos? Nosotros con el tema de los medicamentos hemos tenido una discusión muy dura todo el año pasado, ustedes seguramente lo conocen, los estamos... Está bien, pero no solamente ese medicamento aumenta, hay muchos sectores de la economía que los alimentos también aumentaron de una manera importante y son los que afectan además a los sectores más pobres. Bueno, el tema de la traslación de la inflación y el dólar a los precios es lamentablemente parte de nuestra historia. Por eso es para nosotros tan importante frenar esta corrida, porque los precios vienen colgados del dólar y hablaremos de eso en un minuto. Hemos extendido el
monto, la cantidad de precios cuidados, y estamos ahora con una tarea muy fuerte. Esta mañana estuvimos reunidos con Miguel Bravo, el secretario de Comercio, con el tema de la concentración de los precios de los productores. Uno entra a una góndola de un supermercado, hay 2 que producen leche, 2 que producen mermelada, 3 que producen papel higiénico, y por lo tanto, cuando uno entra, está preso de esos grandes precios. Igual que los precios están atados al dólar, no es nuevo. Ya lo vimos incluso en diciembre del 2015, cuando se salta y se sale el cepo cambiario, lo vivió Cambiemos también. Pero por eso, en 2016. Por eso es tan importante lo del fondo, porque y por eso aplaudo la decisión que tomó, la valiente decisión que tomó Macri de ir al fondo cuando el fondo es mala palabra. ¿Pero qué gana Macri con esto? Bueno, lo que gana, no importa lo que gana Macri, lo que gana la gente. Si nosotros no hubiéramos... ¿El fondo no es mala palabra? Si nosotros no hubiéramos ido al fondo, hoy hubiéramos tenido un desastre como los que hemos tenido en el pasado. Porque Macri se paró sobre el freno, llamando al Fondo Monetario y diciéndole al mercado, muchachos, esto va en serio. Pero tenemos que hacer un ajuste fuerte ahora. Tuvimos la suerte de que la gente no empezó a retirar los depósitos en pesos para comprar dólares. La historia argentina es, empieza la corrida, empieza a subir el dólar, la gente se desespera, compran los grandes y después los chicos comienzan a sacar sus ahorros, doña Rosa agarra la jubilación y compra dólares. Y eso es un desastre. Macri, aún sabiendo que lo del fondo era mala palabra, se jugó y en 2 semanas lo consiguió. Por lo tanto, creo que hay que sacar su sombrero porque Macri sabía que esto era difícil, pero tuvo la inteligencia de jugarse para frenar la corrida. Pero se viene un ajuste muy fuerte, diputado, ahora. El peor ajuste, Santiago, es la recesión y la crisis económica. Yo he tenido algunas discusiones con gente de la oposición por ese tema y le digo, muchachos, cualquiera que tenga memoria se acuerda que la mayor generadora de pobreza en la Argentina son las crisis macroeconómicas, son las devaluaciones, son las inflaciones enormes en las que siempre los salarios quedan por detrás. Por lo tanto, hemos frenado una crisis económica y ahora tenemos las bases. ¿Pero qué falló, diputado? Porque el gobierno claramente no pensaba ir al Fondo Monetario hace un año, fallaron las metas de inflación, no se creció como se esperaba. La economía creció y mucho. Tuvimos 7 trimestres de crecimiento, veníamos para 3% de crecimiento, la inflación venía bajando, pero es cierto que las condiciones económicas cambiaron. Hoy la bolsa de San Pablo cayó 6%. En Italia, en España hay crisis por todos lados. Entonces nosotros nos encontramos con una situación muy complicada porque necesitamos financiamiento para seguir creciendo y de golpe nos sacaron el naipe de abajo. Entonces, con esto del fondo, ahora voy a usar una metáfora. El Banco Central tiene una mochila con mucha más plata. Tiene 55.000 millones de dólares, además de los que ya tiene, para poder bancar la economía y decir al mercado no va a haber otra corrida. Amadeo. Diputado, sí, le quería preguntar, no sé si quiere responder ahora o me decís vos, Franco, si Macri se juega todo con este acuerdo, sobre todo su reelección para 2019. Macri lo que se juega es que la economía se ordene, que no haya más pobreza, que la economía vuelva a crecer y que no tengamos una crisis. Yo quiero que Macri sea reelecto, pero para mí lo más importante es que no estemos hoy con el dólar a 30 o que estemos con la gente desesperada comprando dólares o remarcando todo. Esto es lo que nos debe importar a los argentinos. Amadeo, quiero preguntarle por la oposición, si aprovechó este momento para ya agruparse de cara a las elecciones del año que viene sobre el peronismo, pero enseguida, porque tenemos una pausa muy breve, ya somos grandes, y seguimos con Eduardo Amadeo. Pausa breve y venimos. Muy bien, ya volvemos con Eduardo Amadeo, le preguntamos todo enseguida respecto a la oposición, al peronismo, que se está reagrupando de cara al 2019, pero Santiago Fioretti tenía 2 secretos, le preguntamos por lo menos uno de los secretos que ibas a contar, Santiago. Así es, mira, ahí dice la placa, ¿a qué funcionario le robaron el auto oficial? Ustedes saben que los autos oficiales llaman la atención, algunos tienen sirena, son importados algunos, vidrios oscuros. Bueno, hace unos días, a las 6:45 de la mañana, el señor Jorge Greco, que es un hombre poco conocido para el público masivo, pero de mucha influencia en el círculo de Macri, el cargo formal es secretario de Comunicación Pública, salía para justamente la reunión de gabinete, lo estaba esperando el chofer en la puerta de su casa, y el Kramer y Jorge Newbery, vamos a dar la dirección exacta, que la tenemos, pero la guardamos. Bueno, allí un ladrón sacó un revólver, se le puso en el vidrio al chofer, lo obligó a bajarse, se subió al auto y se fue.
pánico en la zona, oficiales. Bueno, y después de eso, a la hora, después de la denuncia, apareció el auto. Se ve que los asaltantes se asustaron a ver era un auto Quiero oficial. decir que roben el auto a un funcionario, bueno, es lo que pasa a todo el mundo en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, este tema de la inseguridad. Ahora que lo devuelvan, Sí, ya mandaron abandonado, una hora después vieron que no era un auto oficial, había ¿Cómo se dieron identificación cuenta, Santi? y había además, tenía el sistema ese satelital sí. y se asustaron y lo dejaron y Claro. apareció finalmente el auto. Bueno, ahora le preguntamos el otro secreto a Santiago Fioriti, pero vamos con Eduardo Amadeo. La oposición encontró la oportunidad con esta crisis cambiaria para reagruparse y ya empezar a pensar el 2019, incluso antes del Mundial, porque todos decían, no, después del Mundial arranca la campaña. Arrancó Yo antes, la la verdad que semana pasada. Siento que 2019 está y que además tenemos que ocuparnos de tantas cosas de hoy en lugar de mañana. No. Pero bueno, yo no sé, el peronismo tiene que resolver qué hace con Cristina, ¿no? Ahora, Eduardo, en el marco de lo que plantea el Fondo Monetario Internacional y la política que se viene, se hace para ganar elecciones sin tanto fondeo como tuvieron hasta ahora las provincias y los municipios y sin obra pública. La obra pública va a seguir por los PPP, este programa de participación público-privada, que ya colocó hace una semana 6.000 millones de dólares para autopistas. Dentro de poco tiempo vamos a ver todo el país lleno de obra para hacer autopistas. Ahora viene la de los hospitales, las redes eléctricas, las obras públicas de todo tipo. Vamos a tener mucha obra pública financiada de otra manera. Pero además yo creo que la economía argentina va a crecer porque la tasa va a bajar y porque, a ver, lo pongo por la negativa. El peor desincentivo para la gente es la incertidumbre. No solo para una gran empresa, para don Pepe que quiere cambiar la heladera del mochikiosco, si él no sabe qué va a pasar dentro de 6 meses, no la cambia. Como con este acuerdo vamos a tener una economía más estable, con tasas de interés en baja, y el Estado no va a estar metiéndole la mano a los bancos para sacarle plata, va a haber más crédito. Esa va a ser la fuente del crecimiento. Diputado, cortita, por sí o por no. Vidal, ¿puede ser el plan B si a Macri no le va bien? No, ya lo ha dicho ella, lo ha dicho Macri. El plan A, B, C y Z es Mauricio Macri. Gracias por haber venido, Eduardo Amadeo, muy Gracias. amable. Bueno, enseguida Santiago Fioriti nos cuenta un secreto más que tenía que ver con Mauricio Macri. One life living up, cause we got one life. One life living up, cause we got one life. One life living up, cause you don't get it twice. One life living up, cause you don't get it twice. Strength in numbers is a force we can max. We raise our flags and put our pride on our back. We feeling like a champ. One life living up, cause we got one life. One life living up, cause we got one life. One life living up, cause you don't get it twice. One life living up, cause you don't get it twice. Strength in numbers is a force we can max. We raise our flags and put El Kun Agüero. Mirá vos. Hubo una cumbre en Olivos, en la residencia de Olivos, estaba Julián Aguada. Es futbolero, Macri. Es muy futbolero, me dijeron que estaba muy entusiasmado con esa charla, que no paraba de hacerle preguntas a Agüero. Vamos a ganar el Mundial, Messi va a ser la figura. Decime que sí, le decía Macri, quiere que Argentina sea campeón por varias razones. Primero porque Macri es futbolero de toda la vida. Segundo porque, te imaginás, hay un alivio político, habría si Un clima la selección distinto a la gente. avance. Sí, exactamente. Te digo que estaban Néstor Grindetti, intendente de Lanús, fanático independiente, Iván Pavlovsky, vocero presidencial, fanático independiente, y atención, Emilio Monzó, fanático independiente. Vieron que dice que Monzó no va tanto a Olivos, bueno, lo convocaron para Moyano esta no cena. estaba, ¿no? Moyano no estaba, pudo haber estado, pero no. En este momento están bastante enfrentados con la Y Casa Emilio Rosada. Monzó también. Emilio Monzó también, los tres junto a Macri, le hicieron muchas preguntas de ¿Hubo fútbol. foto? Macri no hubo foto. Por una cuestión de Es decir, cábala, pará, seguro. hubo foto. No fue foto pública. Bueno, En la foto estaban abrazados aquí. metela, pasásela a Messi, le dijo, ¿no, Macri? Supongo. En la Supongo mesa. que sí. Macri le gusta mucho el fútbol. Mucho fútbol. Se pasa horas hablando de fútbol. Bueno, le agradecemos a Fuego y Sabor el catering para el equipo de Ya Somos Grandes. Gracias Marcela Pagano, Santiago Fioriti y por supuesto... Gracias a vos. Gracias a vos, que Por favor. necesite el aguante. Un placer, el jueves que viene vuelve Diego Leuco a conducir Ya Somos Grandes. Y un abrazo a Fede Sever. Y nos vemos, ahora viene el Código Político y a las 12 de la noche tiene de noche. One life, one dream, one moment, one team, one you. Lights high, 1,000 road
blocks.